Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, ¿procuras y siembras la paz? Amigos, nos quejamos muchas veces de cómo los demás no contribuyen a nuestra paz, de cómo de alguna manera están influyendo para nuestro estado de infelicidad y nuestra desdicha, pero no estamos tan conscientes, tan responsablemente conscientes de cómo nosotros tampoco estamos procurando la paz en nuestros entornos de vida. Hay personas que bien pudieran tener más tranquilidad en su vida familiar y no la están teniendo. Hay personas que viven en su vida laboral una situación de conflicto y eso bien pudiera resolverse. Me parece, amigos, que más que solo estar reclamando la participación de los demás en lo que a nuestra paz se refiere, ¿por qué no preguntarnos acerca de nuestro papel, de nuestras actitudes y hacernos esta pregunta? ¿Estoy procurando la paz y estoy sembrando la paz en mis entornos de vida? Pues esa es la pregunta y ese es el tema también en esta ocasión. Se lee en la carta de Santiago en el Nuevo Testamento de la Biblia lo siguiente. Dice en el capítulo 3, versículo 18. Y los que procuran la paz, noten qué interesante manera de decirlo, procurar, es estar empeñado en algo. Los que procuran la paz siembran semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Si observan, aquí está plasmado el proceso de siembra y cosecha. Hay distintas semillas que uno puede sembrar y hay una ley inexorable, amigos, y es que lo que tú siembras, eso cosechas. No puedes sembrar semillas de naranjas para cosechar bananos. Cosechas estrictamente en relación a las semillas que tú estás sembrando. Pues aquí dice, se siembran las semillas de la paz y se recoge gran cosecha de justicia. Pero ¿quiénes hacen eso? Los que procuran la paz son los que siembran las semillas de la paz. Definitivamente algo debe suceder con nosotros, con nuestras actitudes. Algo debe suceder para que podamos nosotros volvernos verdaderos sembradores de paz y cosechadores de paz. Es que la paz no es algo que nos sucede, algo que nos pasa. La paz es algo que se provoca, que se promueve. No viene solo porque sí. La paz no es una especie de maná que cae del cielo sobre nosotros. Cada persona que tiene paz hoy día es porque ha trabajado por su paz. Cada nación, cada sociedad que disfruta de la paz es porque trabajó por su paz. Y la nación y la sociedad que carecen de paz es porque se dedicaron a promover el desorden y el desastre. Es que esto no hay manera de verlo de otro modo. Tenemos la justa retribución de lo que es nuestra actitud de vida y nuestras actuaciones. Pues con esa escritura de fondo la pregunta será, ¿cómo procurar entonces y sembrar la paz? ¿Cómo puedes tú hacer para volverte un promotor de la paz donde quiera que estés, tu hogar, tu trabajo, allá donde vives, los lugares donde tú vas? ¿Cómo procurar y sembrar la paz? Primera respuesta, extendiendo el perdón a quien te ha ofendido. Hay quienes escuchan el tema del perdón y se revuelven por dentro, no les gusta. Critican esto, porque creen erróneamente que perdonar es una especie de actitud pusilánime y débil
falta de carácter, de quien habiendo sido ofendido encima retribuye y premia al ofensor con el perdón. Eso es totalmente erróneo según las Escrituras. El perdón es algo que tú te regalas a ti mismo al perdonar. No es algo que le estás regalando a la otra persona. Déjame decírtelo, si esa persona pecó, Dios es justo y Dios va a tratar con esa persona, sea que tú le hayas perdonado, sea que no. Pero en realidad los beneficios del perdón los recibes tú, porque hay algo que se suelta, que está en cadenas en tu interior, hay algo enfermo que se sana en tu persona cuando tú perdonas a tu ofensor. ¿Te das cuenta? Entonces es un gran favor que tú te haces y con ello promueves la paz en tu entorno de vida. Cosas maravillosas comienzan a suceder, el conflicto se va, incluso la enfermedad, porque la falta de paz y la falta de reconciliación es como un imán que atrae poderosamente la enfermedad y la ruina a la vida de las personas. No creas que no, la ruina puede ser un subproducto de alguien que no vive en paz, alguien que está en gran conflicto en su interior. Así es que, ¿cómo promueves y cómo procuras la paz? Extendiendo el perdón a quien te ha ofendido. Segunda respuesta, ¿cómo procurar y sembrar la paz? Procurando la reconciliación de los bandos en pugna. Esto ya es como salirse de la esfera de lo tuyo en lo personal, ya tu vida. Hablamos de perdonar, eres tú con algo o alguien más. Pero cuando hablamos de ser un agente, un instrumento de reconciliación entre bandos en pugna, eso es ya ser un hacedor de la paz en otros ambientes, en otros escenarios. En los centros de trabajo es fácil ver personas intrigantes que se dedican a poner en contra a unos y otros a fin de perjudicar a una persona o algún grupo en particular. Esas pugnas se viven en el mundo de la política también, pero ahí no es de extrañarse porque la política en parte tiene que ver con eso, ¿no? De estar haciéndose oposición unos con otros. Pero cuando se convierte esto ya en una especie de pandemia moral, donde vivimos comiéndonos y mordiéndonos y atacándonos y entendemos que la vida humana solo consiste en estar atacando a algo o a alguien más, caemos en ese tremendo error. Debemos procurar la paz, debemos sembrar la paz y eso significa estar procurando la reconciliación de bandos en pugna en el contexto de nuestra familia, a veces que un primo no se habla con el otro y en lugar de hacer más grande esa diferencia, ¿por qué no tratar de acercarlos? En todas las familias pasa así, que hay uno de los hermanos o uno de los primos o de los tíos que vive metiéndole basura a los demás en contra de alguien por allí, en el mismo contexto familiar. En los lugares de residencias igual, le caíste mal a un vecino. Hombre, yo estaba haciendo unos trabajitos tratando de resolver un problema en una acera y en una situación de humedad en la parte baja del muro de mi casa. Y en un par de días tuve las autoridades porque habían hecho una denuncia. Un vecino, una denuncia. Y bueno, les dije yo a las autoridades, si ustedes me dicen que no, pues simplemente esto así se queda. Y así se quedó. Pero así es, hay gente que se nutren de la intriga como los buitres se nutren de carroña. Entonces, no podemos, no debemos continuar en esa conducta que se ha generalizado tanto. Como dije, vivimos atacándonos, comiéndonos, mordiéndonos. La sociedad humana se ha convertido básicamente en una jungla
donde la gente entiende su supervivencia a base de acabar con alguien más. Entonces el consejo es cómo procurar y sembrar la paz, procurando la reconciliación de los bandos en pugna donde quiera que los encuentres, donde quiera que los veas. Tercera respuesta, también procuras y siembras la paz cuando decides no estar atizando la división y la contienda entre personas y entre grupos. Yo lo vivo diciendo en mi entorno de vida, que es el entorno eclesiástico. Les digo, no critiquemos los otros ministerios. A veces, predicadores, por congraciarse con sus audiencias, con sus congregaciones, comienzan desde el púlpito a hablar mal y a censurar otros ministerios, o en pláticas con discípulos, con creyentes. Yo eso no lo veo bien, sinceramente. Pues si alguien está equivocado, pues es cosa de Dios, porque tampoco es que uno es dueño de la verdad. El mundo humano es un mundo de la imperfección. El discernimiento no es algo que nosotros exhibamos a más no poder. Al contrario, la falta de discernimiento hace que cometamos errores muchas veces inconscientemente, pecando por ignorancia, ¿no? Entonces, yo lo que digo es, tú asegúrate de lo que crees y pues practica tus creencias con honestidad e integridad delante de Dios y tratando de ser fiel a esas creencias, y a los demás pues no son una responsabilidad que tú tienes. Quizá tú me responderás, pero entonces ¿cómo hacemos cuando vemos doctrinas erróneas? Bueno, eso es otra cosa. Cuando tú ves que posiblemente creyentes que están alrededor tuyo pueden ser arrebatados o atraídos por una doctrina errónea, una falsa doctrina, entonces ahí tú, sin necesidad de estar criticando con nombre y apellido, tú expones la verdad de la palabra, la verdad del Evangelio, y tú atacas esa falsa doctrina, pero sin estar implicando un pleito con alguien que está por ahí. ¿Te das cuenta? Es que realmente hay también entre los creyentes sinceros, hay actitudes sinceramente equivocadas. Quizá esos creyentes tienen buena doctrina, pero la actitud no es buena. Entonces una mala actitud puede acabar con la mejor intención. Así es que valdrá la pena también esto, no solo tomarlo en cuenta, pero practicarlo, no atizar la división, no atizar la contienda entre personas y entre grupos, y no solamente en contexto de temas espirituales, porque la división y la contienda se ven en todos los ámbitos, en la vida familiar, en la vida laboral, en el entorno de vecinos que conviven, quiérase o no, en la misma zona de residencia. En fin, no atizar la división. Debemos ser amantes de la paz, practicantes de la paz, promotores de la paz, sembradores de la paz. Y una respuesta final, ¿cómo procurar y sembrar la paz? Siendo un cristiano pacifista. El pacifismo es algo muy importante. Yo nací, más bien no nací, me formé espiritualmente con un pastor que su iglesia de fondo, él era un misionero, su iglesia de fondo era una de esas iglesias que son promotoras de la paz en el mundo. Son esos grupos pacifistas. Entonces heredé de él esa vocación, diría yo, y me ha permitido la vida ponerlo en práctica, sobre todo cuando tuve detractores que con odio buscaban mi destrucción. No devolví golpe por golpe, no devolví mal por mal, ni maldición por maldición. Y con esto no estoy pidiendo los aplausos de ustedes, amigos. Simplemente les estoy diciendo lo que hice. Fue un legado que dejó mi pastor,
Triste que no todos sus seguidores se quedaron con ese legado. Algunos de sus seguidores fueron con conductas bélicas, conductas agresivas, hostilidad, guerreristas, su entorno era el conflicto. Qué triste tener un mentor y no haber podido recibir de su espíritu. Como se le dijo a Moisés, llama a estos, fórmalos como líderes y ponles de tu espíritu. Pero hay quienes no recibieron el espíritu de su mentor. Es triste. Es triste tener un pastor y no haber recibido lo mejor de su unción, de sus cualidades y de sus virtudes. Así es que debes, y esto ya no es por haber tenido un pastor así, el pacifismo es algo que en la Biblia es parte de nuestro legado. El cristiano y el cristianismo es pacifista. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Santiago capítulo 3, verso 18. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Esto no se puede objetar. La persona que busca la paz tendrá la paz como un fruto. ¿Cómo procurar y sembrar la paz? Ha sido nuestra pregunta a resolver a lo largo del programa, haciendo lo siguiente: 1, extendiendo el perdón a quien te ha ofendido; 2, procurando la reconciliación de los bandos en pugna en tu entorno; 3, no atizando la división y la contienda entre personas y grupos; y 4, siendo un cristiano pacifista. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Procuras y siembras la paz? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.